¿Qué tal Jet Guys? Somos Jet Telly y en este capítulo reproduciremos un item box al puro estilo de Mario Kart. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Item Box. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Mat para nuestros materiales, OBJ para el objeto 3D que utilizaremos en este tutorial y Text para las texturas. Además, dentro de nuestra carpeta Mat podemos encontrar una subcarpeta llamada HLSL, en donde encontraremos dos archivos en este formato. Estos scripts los utilizaremos para crear iluminación customizada desde el nodo Custom Functions en Shader Graph. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Para este tutorial vamos a necesitar 3 shaders y 3 materiales, uno para el efecto de color, otro para la iluminación y finalmente uno más para el símbolo en su interior. Por esa razón iremos a Create, Shader y seleccionaremos un Lead Graph. A este shader lo llamaremos Item Box Color. Repetimos el proceso y creamos un nuevo shader. A este lo llamaremos Item Box Light. Repetimos el proceso una vez más. Y a este último lo llamaremos Item Box Symbol. Ahora crearemos 3 materiales y los nombraremos de la misma manera que nuestros shaders. Luego, asignamos cada shader a su respectivo material. Para ello, simplemente seleccionamos un material, vamos al Material Inspector y buscamos el material correspondiente desde la sección Shader Graph. Listo, ya tenemos agregado cada shader a su respectivo material. Iniciaremos trabajando con el efecto de color. Para ello, arrastramos nuestro objeto Item Box a la escena, hacemos un Pack Prefab, lo renombramos como Item Box Color y le asignamos el material Item Box Color. Nuestro objeto aparece de color gris. Abrimos nuestro shader para configurar el efecto de color en el mismo. Para crear este efecto vamos a necesitar dos texturas, una en escala de grises y un ramp para posicionar los colores en relación a los grises de la primera textura. Por esa razón, vamos a nuestro Blackboard y creamos una textura 2D. La llamaremos MainText. Luego creamos una nueva textura 2D y la llamaremos RampText. MainText corresponde a la escala de grises que utilizaremos para distorsionar la coordenada U de los UVs en la textura Ramp. De esta manera lograremos el efecto colorido sobre la misma. Además, agregaremos tiempo. Por esa razón, crearemos un vector de una dimensión para aumentar o disminuir la velocidad de movimiento de color. La llamaremos SpeedColor. Y será un rango entre 0 y 1 con 0.5 por defecto. Arrastramos nuestras 3 propiedades al área de nodos. Lo primero que haremos será asignar un nodo Sample Texture 2D tanto para el MainText como para el RampText.
Ya tenemos conectadas nuestras propiedades de textura. Lo que haremos a continuación será generar nuestro Cool Front. Hacer este proceso en CG es muy fácil. Simplemente agregamos la sintaxis Cool Front dentro de nuestro subshader Opace y listo. Sin embargo, en Shader Graph el proceso es distinto. Para entender este proceso, conectaremos la textura del RampText con el color del Unlit Master. Guardamos y volvemos a Unity. Vamos a nuestro material y asignamos la textura RampText en RampText. Como podemos ver, actualmente estamos viendo el Cool Back de nuestra geometría y lo que nosotros necesitamos es ver el Cool Front de la misma. Cool Front, en este caso, se refiere a las caras del interior del cubo. Para ello, volvemos a nuestro shader y traemos el nodo Branch. Branch retorna verdadero o falso según el input predicate. Como input, pasaremos el nodo isFromFace, debido a que este retorna verdadero o falso según la cara que estemos renderizando. Conectamos isFromFace con el input predicate y volteamos los valores, llevando 0 a true y 1 a false. De esta manera, voltearemos el cool en el rendering. Multiplicamos esta operación por el output de color de la textura. Nos traemos un nodo split, conectamos el output de color con el color y finalmente conectamos el canal alfa con el alfa del Unlit Master. Antes de volver a Unity, haremos nuestro shader transparente y además activaremos la casilla Two Sides. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, ahora se está renderizando solo el interior de nuestro mesh. Lo que haremos ahora será configurar el efecto de color. Volvemos a nuestro shader. Para ello, deformaremos los UVs de nuestro RampText agregando la textura en escala de grises en ella y sumando tiempo en la coordenada U de los UVs. Entonces, traemos el nodo Tiling and Offset y lo conectamos en los UVs de nuestro RampText. Como mencionamos anteriormente, sumaremos tiempo solo en la coordenada U de los UVs. Por esa razón, traemos un vector de 2 dimensiones y lo conectamos en el offset del Tiling and Offset. Ahora tenemos separadas las coordenadas. X es igual a U e Y es igual a V. Lo que haremos a continuación será sumar tiempo. Por esa razón, traemos el nodo Time. Multiplicamos a Time por SpeedColor para modificar la velocidad del offsetting de manera dinámica. Sumamos el canal rojo de la textura main con la operación resultante de la multiplicación de Time por SpeedColor. Y la conectamos a la coordenada U del RampText. Guardamos y volvemos a Unity. Si arrastramos el color text a la propiedad mainText, veremos que los colores siguen el patrón de este debido a que ahora los UVs del RampText están siendo distorsionados. Ahora agregamos la iluminación. Para ello duplicamos el Item Box Color en nuestra jerarquía. Le asignamos el material Item Box Light y lo renombramos como Item Box Light. Abrimos el shader. Lo único que haremos en este shader será agregar Fresnel y Custom Specular. Iniciamos trayendo el nodo Fresnel.
Configuraremos su power en 3 para que sea sutil. Conectamos el output con el color del Unlit Master y además conectamos el canal alfa desde un nodo split. En el Unlit Master configuraremos nuestro shader como transparente y lo haremos aditivo. Guardamos y volvemos a Unity. Hasta este punto ya tenemos el color y el efecto Fresnel. Ahora crearemos el Custom Specular. Volvemos a nuestro shader y traemos un nodo Custom Function. Este nodo nos permite crear operaciones customizadas desde el lenguaje HLSL. Este nodo lo utilizaremos para obtener la dirección de iluminación que tenemos configurada en nuestra escena. Entonces, lo primero que haremos será presionar el botón de configuración del nodo y en el source buscaremos el archivo llamado MainLight. Como nombre pasaremos MainLight también. Como podemos ver, nuestro nodo ha generado un error. Esto se debe a que no hemos configurado el output y además el archivo MainLight es de tipo half. Para ello, agregamos direction en los outputs y será igual a un vector de 3 dimensiones. Además, haremos la precisión del nodo igual a half. Ahora está compilando perfectamente. Ya tenemos la dirección de la iluminación configurada en este nodo. Creamos nuevamente un nodo Custom Function. Esta vez generaremos el Specular. Nuevamente iremos a la configuración del nodo y esta vez buscaremos el archivo Specular. Como nombre utilizaremos Specular. Nuevamente nuestro nodo genera errores. Esto se debe a que no hemos configurado los inputs y outputs. Agregamos nuestro primer input. Será de tipo vector 3 y lo llamaremos Specular. Luego agregamos un vector de una dimensión y lo llamaremos Smoothness. Agregamos un vector de 3 dimensiones y lo llamaremos Direction. Agregamos un vector de 3 dimensiones y lo llamaremos Color. Agregamos un nuevo vector de 3 dimensiones y lo llamaremos World Normal. Y finalmente, agregaremos el último input, será de tipo vector 3 también y lo llamaremos World View. Ya tenemos configurados todos los inputs necesarios para este nodo. Como output, simplemente crearemos un vector de 3 dimensiones y lo llamaremos out. Haremos la precisión del nodo igual a half. Listo, nuestro nodo está compilando perfectamente. Todas las operaciones que acabas de ver aparecen detalladas en el curso experto en shaders con HLSL y Shader Graph en Unity 2019. Todos los archivos HLSL que acabamos de utilizar los puedes encontrar adjuntos tanto en nuestro Patreon como en el curso experto. Puedes encontrar los links en la descripción. Ahora iremos a nuestro Blackboard y crearemos algunas propiedades para modificar de manera dinámica la cantidad de specular en el mesh. Creamos un vector de una dimensión, lo llamaremos specular y será un slider entre 0 y 1 con 1 por defecto. Creamos otro vector de una dimensión, lo llamaremos smoothness y será un rango entre 0 y 1 con 0.5 por defecto. Finalmente, creamos un color y lo llamaremos specular color. Será de color blanco por defecto. Arrastramos las propiedades al área de nodos. Y conectamos specular con specular.
Smoothness con Smoothness y Specular Color con Color. Para la dirección pasaremos la dirección de iluminación. Para World Normal pasaremos el nodo Normal Vector para tener las normales en World Space. Y para World View pasaremos el nodo View Direction en World Space. Ya tenemos listo nuestro especular. Ahora solo falta sumar esta operación al efecto Fresnel. Para ello, traemos un nodo aditivo y pasaremos tanto el Fresnel Effect como el Custom Specular. Finalmente, conectamos el output del nodo aditivo con el color de nuestro Unlit Master y también conectamos con el nodo Split. Guardamos y volvemos a Unity. Nuestro efecto especular está funcionando perfectamente. Posicionamos ambos GameObjects en la misma posición y emparentamos Itembox Color con Itembox Light. Ahora solo nos está faltando el símbolo en nuestro efecto. Para ello, dentro del Itembox Light crearemos un Particle System. Lo llamaremos Itembox Symbol. Antes de modificar nuestro Particle System, abriremos el shader Itembox Symbol y lo único que haremos será conectar una textura con alfa en el Unlit Master. Para ello, vamos al Blackboard, creamos una textura 2D, la llamaremos MainText, arrastramos al área de nodos, traemos un nodo Sample Texture 2D y conectamos tanto el color como el alfa en el Unlit Master. Este shader será de tipo transparente. Guardamos y volvemos a Unity. Vamos a nuestro material Itembox Symbol y agregamos Symbol Text. Luego vamos a la jerarquía y seleccionamos nuestro Particle System. Abrimos el módulo Renderer y asignamos el material en la propiedad Material. Es posible que en este punto nuestro material sea renderizado de los últimos en el cBuffer. Para corregir esto, simplemente iremos a los materiales y haremos a Itembox Color igual a 2998 en el Render Queue, el Itembox Symbol igual a 2999 y el Itembox Light lo dejaremos en 3000. Listo, ahora el rendering es correcto. Volvemos al Particle System y lo primero que haremos será desactivar el módulo Shape, ya que no lo utilizaremos. En el módulo Main haremos el Start Speed igual a 0. Luego, en el módulo Emission haremos el Rate Over Time igual a 0 y crearemos un Burst con solo una partícula por ciclo. Antes de finalizar, iremos al módulo Renderer y haremos el Max Particle Size igual a 2. Nuestro efecto está listo.